Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy estoy súper emocionado de compartir este vídeo con ustedes y espero que ustedes también lo estén. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Este es tu espacio para sumergirte de lleno en el fascinante mundo del espectáculo, donde desglosamos todo lo relacionado con las series turcas, las noticias más candentes de tus actores favoritos y por supuesto el chisme del bueno que a todos nos encanta. Si te gusta lo que ves y lo que escuchas, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de mis vídeos. Tu apoyo es fundamental y me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido fresco y emocionante para ustedes. Y bueno, hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Ya lo pudieron ver en el título, pero para aquellos que no lo vieron, les adelanto, vamos a hablar de la pasión, del secreto, de la química explosiva que se desató entre dos de las estrellas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Así es, amigos. Estoy hablando nada más y nada menos que de la pareja que nos hizo suspirar, llorar y soñar, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los inolvidables Kemal y Nihan de Karaşevda, o como la conocemos en Latinoamérica, Amor Eterno. ¿Quién de ustedes no se enganchó a esta serie? Yo me la tragué de principio a fin, y cada capítulo era una montaña rusa de emociones. Y es que además de la trama cautivadora, la historia de amor prohibido, la venganza, los giros inesperados y la intriga constante, había algo más, un ingrediente secreto que hacía que la pantalla ardiera cada vez que Burak y Neslihan aparecían juntos. Esa conexión innegable, esa pasión palpable. ¿De dónde venía? ¿Cuál era el secreto detrás de esa chispa que encendía la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo? En este vídeo, nos vamos a sumergir en el corazón de Karaşevda, y vamos a desentrañar los misterios que se esconden detrás de esa química arrolladora. Vamos a analizar a fondo por qué esta pareja icónica nos hizo creer en el amor verdadero, en la fuerza del destino, y por qué no decirlo, a soñar con un amor tan intenso y apasionado. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es absolutamente imperdible. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje alucinante. Empecemos por el principio, como debe ser. Para comprender la magia que se tejía entre Burak y Neslihan, tenemos que remontarnos a los orígenes de su relación profesional, a ese momento crucial en el que sus caminos se cruzaron. Karaşevda no fue la primera colaboración de ambos actores en el mundo de la actuación, pero sin duda, fue la producción que los catapultó a la fama mundial como la pareja protagónica por excelencia. La serie que narra la épica historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes provenientes de mundos completamente distintos, pero unidos por un destino que parecía escrito en las estrellas, se convirtió en un fenómeno global sin precedentes. Conquistó los corazones de millones de seguidores en todos los rincones del planeta, y se convirtió en un referente indiscutible de las series turcas a nivel internacional. Y gran parte del éxito rotundo de Karaşevda se debe, sin lugar a dudas, a la increíble, vibrante y palpable química que existía entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Pero la pregunta clave es, ¿de dónde surge esa química que parecía emanar de la pantalla y envolvernos a todos? ¿Es simplemente producto del talento actoral innato de ambos, o hay algo más profundo y misterioso en juego? Pues bien, una de las claves fundamentales para entender esa conexión inigualable reside en la intensidad con la que tanto Burak como Neslihan se involucraron en sus respectivos personajes. Burak, con su mirada intensa, su porte imponente, su físico escultural y su magnetismo natural, interpretó a Kemal con una pasión y una entrega que literalmente traspasaban la pantalla y nos dejaban sin aliento. Con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada, Burak lograba transmitir la intensidad del amor de Kemal por Nihan, sus anhelos, sus miedos y su inquebrantable lucha por defender su amor, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Y Neslihan, con su belleza cautivadora, su fragilidad aparente y su fuerza interior admirable, encarnó a Nihan de una manera que conmovía a todos los espectadores hasta las lágrimas. Supo darle vida a una mujer que se debatía entre el amor y el deber, entre la felicidad y el sufrimiento. Con su mirada expresiva, su capacidad de transmitir emociones complejas y su talento para la actuación, Neslihan nos hizo sentir el dolor, la desesperación y la esperanza de Nihan, logrando que nos identificáramos con ella y sufriéramos con cada uno de sus dilemas. Pero además del innegable talento individual de ambos actores, la magia de Karaşevda radicaba en la perfecta complementariedad que existía entre ellos. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, la forma en que se tocaban, la manera en que se comunicaban sin necesidad de palabras.
Todo transmitía una conexión profunda y sincera, una conexión que trascendía la mera actuación y nos hacía creer en la autenticidad de su amor. Era como si en ese momento Kemal y Nian realmente se amaran, como si el amor que vivían en la pantalla fuera real, tangible y verdadero. Y en gran medida, esa sensación de realismo se debe a la dedicación, al compromiso y al arduo trabajo que ambos actores invirtieron en la creación de sus personajes. Pasaban horas ensayando, sumergidos en la lectura de los guiones, hablando sobre sus personajes, analizando cada escena, buscando la forma de crear esa conexión auténtica y de transmitirla de manera efectiva al público. Se sumergían en el universo de Kemal y Nian, explorando sus emociones, sus motivaciones y sus conflictos, con el objetivo de construir una relación creíble y conmovedora que tocara el corazón de los espectadores. Pero no nos engañemos, el talento por sí solo, por muy grande que sea, no es suficiente. Para lograr esa química arrolladora que tanto impactó al público, es indispensable hablar de la comunicación abierta, fluida y respetuosa que existía entre Burak y Neslihan. Durante las largas horas de grabación, en las entrevistas y en cada oportunidad que tenían, ambos actores siempre resaltaron la importancia de la confianza, del compañerismo y del respeto mutuo que reinaba en el set de Kara Sevda. Se apoyaban mutuamente, se escuchaban con atención, se respetaban como profesionales y como personas. Esta dinámica, además de permitirles construir una relación sólida y armoniosa en el set, les permitía explorar emociones y situaciones más complejas sin miedos ni reservas, entregándose por completo a sus personajes y a la historia. Y es que en las escenas románticas, esa confianza y esa comodidad son fundamentales. Los actores necesitan sentirse seguros, protegidos y tranquilos para poder dejarse llevar por las emociones, para poder expresar la pasión que el público espera ver, sin temor a equivocarse o a ser juzgados. Otro factor clave que alimentó y potenció esa química innegable fue, sin duda, el trabajo en equipo, la colaboración constante y la dedicación que ambos actores demostraron durante toda la producción. No se limitaron a cumplir con sus guiones, a memorizar sus diálogos y a actuar de manera superficial. Por el contrario, trabajaron codo a codo con los directores, con los guionistas y con todo el equipo de producción, proponiendo ideas, sugiriendo cambios, aportando su visión personal a los personajes y a la historia. Se involucraron de lleno en el proyecto, se sintieron parte integral de la historia, y el éxito de la serie se convirtió en una meta compartida, un objetivo que perseguían con pasión y entusiasmo. De esta manera, lograron crear una atmósfera de complicidad, de entendimiento y de camaradería que se reflejó en cada escena, en cada diálogo y en cada mirada. Se convirtieron en un equipo, en un dúo inseparable, que trabajaba en sintonía para contar una historia que conmoviera, que entretuviera y que dejara una huella imborrable en el corazón del público. Pero, ¿qué pasa con la vida real? Porque, seamos sinceros, muchos de nosotros, los fieles seguidores de Kara Sevda, hemos soñado, suspirado y fantaseado con la posibilidad de que esa pasión que veíamos en la pantalla fuera algo más que ficción. La química entre Burak y Neslihan era tan fuerte, tan evidente y tan arrolladora, que era inevitable que muchos fans y medios de comunicación especularan con la posibilidad de que existiera algo más allá de la amistad, de que la chispa que veíamos en la pantalla se extendiera a la vida real. Sin embargo, y a diferencia de lo que muchos pensaban y deseaban, la realidad era distinta. Cada uno de ellos tenía, y sigue teniendo, una relación sentimental consolidada y estable. Burak Ozcivit, en el momento de la serie y hasta el día de hoy, estaba enamorado y comprometido con la talentosa actriz Fariye Evcen, con quien contrajo matrimonio y con quien ha formado una hermosa familia, siendo padres de 2 hermosos niños. Neslihan Atagul, por su parte, estaba enamorada y felizmente comprometida con el también actor Kadir Doğulu, con quien se casó y con quien continúa compartiendo su vida, construyendo una relación sólida y duradera basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Es sumamente importante destacar que, a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Burak como Neslihan siempre han demostrado un profundo respeto y una gran admiración por sus respectivas parejas. Han demostrado ser profesionales intachables y su prioridad siempre ha sido el trabajo, la creación de momentos inolvidables para el público y el bienestar de sus familias. Esto no significa que la magia y la química entre ellos no existieran, pero sí que han sabido canalizar esa energía de manera adecuada, enfocándola en la interpretación, en la creación de personajes memorables y en la construcción de una historia que llegara al corazón de los espectadores.
Han sabido separar la ficción de la realidad, han mantenido los pies en la tierra y han priorizado sus relaciones personales y su estabilidad emocional, lo cual, desde mi punto de vista, es algo que merece toda mi admiración y mi respeto. Pero volviendo a la serie, es innegable que la química entre Burak y Neslihan fue un ingrediente fundamental y decisivo para el éxito rotundo de Karasevda. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin necesidad de palabras. Todo era un reflejo de la intensidad de su amor, de la pasión que sentían el uno por el otro, y de la conexión profunda que existía entre sus personajes. Y es que cuando dos actores logran transmitir esa conexión, esa pasión, ese amor incondicional, el público se involucra emocionalmente, se identifica con la historia y siente las emociones de los personajes como propias. Eso es exactamente lo que sucedió con Kemal y Nihan. La gente lloraba, reía, sufría y se emocionaba con ellos. Se enamoraron de la pareja, vivieron cada momento de su historia como si fuera la suya propia, se sentían identificados con sus anhelos, con sus miedos y con sus luchas. La gente vibraba con ellos y eso, en gran medida, fue gracias a la increíble química que existía entre Burak y Neslihan. Y aunque Karasevda ya llegó a su final, y tanto Burak como Neslihan han seguido caminos separados en lo profesional, la huella que dejaron en el mundo de las series turcas es, sin duda, imborrable y perdurará por siempre. Su química, su talento, su entrega, su profesionalismo y su dedicación los han convertido en dos de los actores más queridos, respetados y admirados del momento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Han demostrado que cuando hay talento, compromiso, pasión, respeto y sobre todo, una gran conexión entre dos actores, las historias de amor pueden ser tan apasionantes y conmovedoras que trascienden la pantalla, que tocan el corazón del público y que dejan una marca imborrable en la memoria colectiva. Así que en resumen, el secreto de la pasión, de la química y del éxito de Karasevda se basa en una combinación magistral de talento individual, comunicación abierta y fluida, respeto mutuo, trabajo en equipo, dedicación a sus personajes y sobre todo, una gran entrega por parte de ambos actores. Burak Özçivit y Neslihan Atagül lograron construir una conexión única, que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque no exista un secreto mágico, lo que sí queda claro es que su química fue el ingrediente clave para el éxito rotundo de Karasevda, y que esa magia permanecerá viva en nuestros corazones para siempre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya gustado esta inmersión en el apasionante y cautivador mundo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la química entre ellos fue algo especial, algo que trascendió la pantalla? ¿Cuál es su escena favorita de Karasevda? Me encantaría leerlos en los comentarios. Me fascina leer sus opiniones, saber qué piensan, debatir y compartir sus experiencias y reflexiones. No duden en dejar sus comentarios, estaré atento a cada uno de ellos, respondiendo y compartiendo con ustedes. Y ahora, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like enorme. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las series turcas, que se emocionan con las historias de amor y que disfrutan de la buena química entre actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Su apoyo es invaluable y me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta la próxima.